Vamos entonces a ubicarnos en la palabra del Señor en este momento tan importante. En Romanos capítulo 8, versos del 26 al 27. Vamos a continuar en esta predicación expositiva del libro de Romanos, donde últimamente pues el Señor ha hablado en específico frente a lo que como creyentes debemos responder al llamado al cual pues al creyente le demanda, ¿no? Frente a esa santidad de andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y vamos entonces a leerla. Quisiera que me ayudaran a leerla. Todos vamos a leerla a la voz de tres. Son 2 versículos cortos pero sustanciosos. En Romanos 8, 26 al 27. Y dice así: 1, 2, 3. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y al observar esto y continuando lo que estábamos, ese es un pasaje muy importante para nosotros y que de cierta manera nos va a asombrar, a descrestarnos por esa demostración sin igual, única y privilegiada de esa oportunidad que tiene el creyente con la unión del Espíritu Santo, con el creyente favorecido por la gracia del Señor en su aún debilidad, en la aún debilidad pues que nos encontramos. Aquel que ha con sus labios confesado y se ha sometido e ido en sumisión al Señor Jesucristo. Y el cristiano favorecido de la gracia, de esa gracia misericordiosa de Dios, y en referencia también abarcando a toda la iglesia universal, es decir, al cuerpo de Cristo, está a la espera de una gloria futura, que es lo que hace 8 días el hermano nos comentaba y que tiene mucho que ver con esta última parte que hoy vamos a detenernos frente a los gemidos. Hemos visto 2 gemidos, ¿cierto? Y como hemos hablado, hay una tensión. La razón, pues aún estamos en este cuerpo de muerte. Pablo ha sido muy claro en que la iglesia identifique aún esa realidad en la que nos encontramos. Hay una tensión, ¿cierto? Porque estamos en este cuerpo de muerte, ya que vivimos pues momentos agobiantes, ¿cierto? Con nuestro pecado. Nos lamentamos por faltarle al Señor. Hay momentos que pensamos: ¿hasta cuándo, Señor, dejaré de luchar con este pecado? ¿Sí? O al igual como Pablo lo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una angustia, una tensión, hay una aflicción por la forma en cómo servimos al Señor aún en medio de este cuerpo de muerte, en esta debilidad. Pero que sin duda hay una gloria venidera. Nuestros ojos, mente y corazón están aún muy en este ahora, ¿sí? En este ahora en el que nos encontramos, o el creyente, mientras esté en este plano, antes de ser llamado. Estamos inmiscuidos en los afanes de este mundo y no en lo que ya logró el Señor y la victoria que podemos obtener con lo que se nos llegue a presentar. Llegarán las bodas del Cordero, de seguro, ¿cierto? Pero hay que esperar aún ese momento. Pero en ese tránsito y hasta llegar a ese momento, en esta tensión que hemos estado hablando, la palabra nos enseña el nivel que se observa en esta tensión, y es que hasta llegar a esa gloria futura aún habrá una expectación agónica, ¿sí? Lamentable, pasaremos por aflicciones, estaremos con nosotros mismos confrontados, ¿sí?
estaremos inquietos. No habrá una paz, ¿cierto?, por esa lucha. Pero no quiere decir eso que no podamos vivir en el gozo y en la paz que el Señor ya ha logrado. Eso es lo que Pablo quiere que el creyente comience a caminar y a ser consciente y a descansar, a comenzar a ejercitarse en ese descanso en el Señor, aún en medio de esa tensión que nos encontramos. Y como se presenta ese hecho, hemos visto dos descripciones agónicas y dejan ver la realidad del añoro porque el Señor venga pronto, ese jinete, ¿cierto?, nombrado en el Apocalipsis como lo veíamos, y en ese transitar aún están presentes estas situaciones. Primero, el gemido de la creación, como hace 8 días el hermano nos lo comentaba, ¿sí?, de los versículos del 18 al 25, observamos esa primera situación que se presenta, esa realidad en la cual nos encontramos en esa tensión. No solamente se presenta en una parte, sino mire hasta dónde se extiende la creación. Veíamos ese primer gemido de la creación. Segundo, pues el que la iglesia o el que cada uno de nosotros, el creyente de toda la historia, ha venido expresando ese gemido, ese sentir de Señor, ven pronto. Y sé que nosotros no lo hemos vivido como lo vivieron los cristianos de la iglesia primitiva. ¿Hasta cuándo, Señor? Allí en la fosa de los leones, ¿cómo no dirían ellos, Señor, hasta cuándo? Y lo hemos visto en Apocalipsis también. La iglesia histórica y universal ha sufrido, ha tenido esa aflicción agónica tanto por sí como por otros actores que presionan a aquel que quiere proclamar la palabra del Señor. Y la que vamos a abordar hoy, que veremos lo impresionante que es Dios, ya que nos revelará su acompañamiento en medio de esta expectativa o de esta tensión, siendo la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, quien se une a nuestro gemir en esta tensión. Vamos a ver ese acompañamiento de Dios mismo ahí. Aquellos que estuvieron en la Iglesia Universal y hasta el tiempo de hoy tienen un compañero en ese transitar de esa aflicción y de ese gemir, que es lo que nos vamos a detener en estos dos pasajes. Y es así como vamos a detenernos en estos pasajes bíblicos. Entonces, el verso 26 lo he dividido en 2 puntos, siendo el primero del versículo 26, la parte A. Vamos a observar esa asistencia vital del Espíritu Santo en el creyente. Porque es importante la asistencia, esa ayuda de la tercera persona de la Trinidad a favor del creyente. Seguido del mismo versículo 26, la parte que resta, la parte B, vamos a observar el nivel de petición del Espíritu Santo por el creyente. Aparte de que hay una asistencia vital necesaria, ¿cierto?, también hay un nivel de petición que vamos a observar del Espíritu Santo a favor del creyente. Y terminamos pues nuestro tercer punto con el versículo 27, donde trataremos la efectividad de la intercesión del Espíritu Santo a favor del creyente. Entonces, es así, hermanos, y quienes nos visitan, como vamos a detenernos en este sermón dominical, y que por la gracia de Dios seamos cada uno de nosotros, según la necesidad que el Señor vea, instruidos, redarguidos, exhortados, animados. Entonces, siendo así, oremos para que sea el Espíritu Santo que nos permita ser guiados a través de la predicación de la palabra del Señor. Oremos. Señor, agradecemos este tiempo que nos permites en detenernos en tu verdad. Te pedimos, Señor, y sé, Señor, que será de gran beneficio, Señor, y tú darás el fruto necesario a cada uno de nosotros. Te lo imploramos, que sea por medio de tu Espíritu Santo, porque necesitamos, Señor, ser vigorizados aún en medio en esta carne, Señor, en este cuerpo de muerte. Necesitamos de tu persona, de esa vigorización, y este es un momento importante y que queremos aprovecharlo para ello. Guíanos, Santo Espíritu, queremos honrar tu santo nombre, Señor Jesucristo, tu obra, tu persona, y a ti, Santo Dios, por este gran, precioso regalo que le has dado a tu pueblo. En tu nombre hemos orado, Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Bueno, entonces, entremos en materia. Nuestro primer punto, el verso 26, la parte A, vamos a observar la asistencia vital del Espíritu Santo en el creyente. Y dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Punto. Entonces, ¿cuál es esa similitud que hace necesaria esa asistencia vital? En esa misma medida o igualdad. ¿Cuál es esa otra continuidad? ¿Por qué comienza este verso así? Porque dice, y de igual manera, ¿sí?, haciendo una conexión o en una continuidad de lo que viene diciendo en los pasajes anteriores. Pues el pasaje que enfoca, o de los cuales se desprende esta situación que son una realidad en este tránsito hasta llegar a ese momento espléndido y glorioso, es decir, esa gloria venidera, pues Romanos 8:18. Lo leo de la versión de la Biblia textual, cuarta edición, dice: pues considero que los sufrimientos del tiempo presente. Ahí vemos una realidad, ¿cierto? Hay sufrimientos en el tiempo presente. Pero lo va a contrastar Pablo, pero no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Esa es una tensión, ¿cierto? Pablo ha venido hablando en eso, en ese sentido, en esa claridad, para con sus hermanos, para con la iglesia del Señor. Hay sufrimientos en el tiempo presente, pero tranquilos, no son ni dignos de ser comparados con la gloria venidera, con esa gloria futura. Pablo es consciente, a lo cual no solo él, sí, que lo ha vivido en carne propia, ¿cierto? Fue perseguido, fue masacrado casi hasta la muerte, fue llevado a rendir cuentas delante del César, pero de él eso es consciente, ¿cierto? Hay sufrimientos en el tiempo presente, pero no son dignos de ser comparados. Entonces Pablo es consciente de ello, lo ha vivido en carne propia, y también todos aquellos que han ido al Señor Jesucristo. Se nos presenta un vivir no muy fácil, ¿sí?, de sobrellevar. Es claro en el enfoque y es sincero en el presente que vivimos, ¿cierto? Nosotros vivimos sufrimientos, y no sufrimientos como por habernos caído, habernos tropezado y habernos caído, sí, o habernos lastimado con un martillo, etcétera, sino en referencia al pecado que mora en el creyente. Los diversos acontecimientos que se presentan, pues siendo uno mismo, ¿cierto? Aparte de eso, la cultura y la sociedad, ya sean en persecución o en alegatos injustos e impíos, y sin dejar a un lado pues también la sutileza de Satanás. Hemos contemplado esos tres grandes elementos en los cuales estamos ahí nosotros. Está la iglesia del Señor. Y teniendo en cuenta esa presencia del pecado y de ese sentimiento de angustia que vive la iglesia del Señor, y esos diferentes escenarios que se presentan de lo que traen el pecado, es la entrada de este versículo 26. Gracias, hermano. Y es como dice, y de igual manera. Es un conector para alinear que en esas dos situaciones anteriores del gemir, que observamos la creación, ¿sí?, en el cual también expresa en esa espera, esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, o sea, hasta el tanto de una acción que se haga con los hijos de Dios, pues asimismo va a descansar la creación, es lo que nos decía ese gemir. Y también en tal compañía de expresión de dolor y sufrimientos, pues que también presenta el creyente en este tiempo, en el tiempo de su vida de adoración y fe al Señor. Pues hay una última presentación en el cual llegamos a asombrarnos, que también hace partícipe de esa expresión de dolor por el pecado ante Dios. ¿Y qué persona de Dios se nos une en tal situación calamitosa o en esta tensión de aflicción, de dolor? Pues observamos que es la tercera persona de Dios. ¿Y de quién es el problema? No es de Dios, es de nosotros, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo está ahí involucrado. Pero antes de profundizar en esa realidad, pues hay una razón, y es
por la cual, como indica la primera parte del versículo 26, de la parte A, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Eso es así. Mientras estemos aún en este cuerpo de muerte, nosotros somos débiles. No como nos han enseñado, ¿cierto? En esa mala y errónea teología, que uno después de ser creyente ya es un santo con la aureola y no le pasa absolutamente nada. No. El creyente que ha creído en el Señor, se ha sujetado en Él, es débil. Hay presente una realidad en el creyente. Bueno, y así como en el primer paso es reconocer la condición de uno delante de Dios, el pecado que mora en mí, es importante también entender que esta condición aún presenta un conflicto de que nos puede llevar o somos propensos al pecar. Es decir, y lo que hablamos hace unos domingos, no podemos confiarnos de la aún condición en la cual nos encontramos. No podemos confiarnos de nosotros aún. Quien ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, aún se presenta un conflicto entre la carne y el espíritu. Y que el creyente fiel y verdadero en su deber ante la fe es que debe seguir diariamente en el desafío de mortificar su carne para vivir en el espíritu, no solo por sus fuerzas, ¿cierto? Sino nos ha ratificado Pablo por el espíritu. Que eso es lo que el hermano André nos enseñó. Debemos mortificar la carne. No debemos tratarla de una forma, nuestros pecados, nuestra debilidad, de una forma muy superficial y simple. No, debe ser de una forma determinante, porque somos débiles. El creyente ya no es deudor a la carne, sino es deudor al espíritu. Entonces, ¿el creyente es débil? Sí, y con mayúsculas. Es importante nosotros tenerlo en cuenta. No podemos confiarnos. Y la realidad, hermanos, es que el creyente es incapaz de estar en el estado de gracia, porque hemos sido favorecidos, el creyente ha sido favorecido de estar de un estado de pecado, que el Señor en su gracia lo ha puesto en un estado de gracia. Pero aún el creyente ahí es incapaz. En vida, por sí mismo no puede ponerle freno a sus deseos, pasiones de la carne. Claro, hay un deber y hay una responsabilidad con la fe ante el Señor para la mortificación de la carne, pero en sus propias fuerzas no podrá, sino es de manera mancomunal, de la mano. ¿Qué es lo que nos está mostrando acá la parte 26? Dice claramente, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Ahí está. La forma en que nos ayuda, de forma mancomunada, está ahí, de la mano con uno. Y ya iremos abordando más esa acción que hace el Espíritu Santo, que uno al observarlo se asombra que de la forma en la cual está tan presente e involucrado Dios con aquel que ha favorecido de la gracia. Usted que está ahí sentado y yo creyente en Cristo, aquellos creyentes en Cristo, que nos hemos negado y hemos tomado la cruz para así poder seguir al Señor, si se nos presenta una dificultad ante nuestra humana debilidad, y es el pecado. Y es que para combatirlo aún en ello estamos deshabilitados. Esto en términos solo unilaterales, ¿cierto? Solo con la persona misma. Está deshabilitado para poder combatir el aún estado en el que se encuentra, en la condición, en la naturaleza. Para que quede más claro, en una sola vía consigo mismo. ¿Y por qué? Porque el creyente es débil. Y aquí vemos que Pablo, una referencia o ejemplo de fidelidad y de piedad para la gloria de Dios y la honra del nombre de Cristo, un hombre irreprensible, fiel y genuino creyente, no estaba confiado delante de Dios por sí mismo, sino es consciente de la condición que acompaña al favorecido de la gracia y es que es débil. Por eso es claramente ahí la parte del versículo 26. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y es a raíz de ello la esperanza que nos describe el comienzo de este versículo. Y es que no está solo el creyente, porque no puede por sí mismo.
pero hay alguien mayor que está acompañándolo en tal debilidad, y es el Espíritu Santo, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Hermanos, el creyente no tiene las calificaciones espirituales per se, es decir, por sí mismo, para presentarle obstáculo, muerte a sus pasiones y deseos. No puede por sí mismo. Hay una característica en el carácter que distingue al cristiano negativamente, siendo la discapacidad de tener elementos para poder ayudarse y ser efectivo en su crecimiento espiritual per se, es decir, por sí mismo. No lo tiene. Y en ese sentido es que hace que tenga un valor indescriptible la asistencia que acompaña al creyente. ¿Quién acompaña al creyente? Lo dice el versículo 26 claramente. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ese es el énfasis de esa primera parte del versículo 26, que le va a dar armonía a lo que viene después de esta parte. El texto es muy revelador y contundente en esta realidad, y es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda en nuestra debilidad. Es enfático y claro Pablo allí. Y aquí la palabra clave que describe la calidad de persona, dejando ver esa empatía y familiaridad de Dios, siendo el Espíritu Santo, siendo el santo y perfecto, que no necesita nada, ya que Él es suficiente en sí mismo, ¿no? Hablando de Dios, es la referencia a la acción que ejecuta a razón de una inhabilidad real y constante de a quien por gracia ha favorecido. Y nos ayuda en nuestra debilidad. Lo que denota esta disposición del Espíritu Santo a favor del creyente es que echa mano conjuntamente con el cristiano. Eso es lo que significa esa palabra, nos ayuda. ¿Sí? Él está ahí, al lado de uno, guiándolo en esta humana debilidad, en esa debilidad que presenta. Y lo que nos habla de esa acción o esa forma en que Él está ahí respaldando en esta asistencia vital es que el Espíritu Santo está tanto en tiempo como en persona. Es decir, pues para así, pues junto al débil, con el creyente, estar con él para ir opuestamente el Espíritu Santo con el quien es débil contra esas debilidades que se le presentan o contra lo que es fácil de que caiga ante la carne, que en verdad está muerta por el pecado, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. El Espíritu Santo está conjuntamente en favor a ayudarnos a oponernos contra esa débil humanidad. Eso es lo que esa palabra nos está hablando. Frente a la acción del Espíritu Santo, tanto en tiempo es constante su presentación como en persona. No está mandando Dios a un ángel. Cierto que a veces nos apoyamos en, pues cuando yo oraba, yo me acuerdo lo que me enseñaban ángel de la guarda, mi dulce compañía. Sí, uno pensaba en un ente, sí, espiritual que Dios le asignaba a él, y cada uno tiene su ángel de la guarda. No, miren lo que está diciendo el versículo: en aquel favorecido de la gracia. El Espíritu Santo nos ayuda. No está diciendo Dios, sí, envía a un ángel para que nos ayude en nuestra debilidad. No, está diciendo que Él mismo, de forma personal, la tercera persona de la Trinidad, nos ayuda en nuestra debilidad. No es ningún ángel de la guarda. Ahí ya podemos, creo que nos ayuda a quitar algo que teológicamente estábamos equivocados, ¿cierto? Y que nos decía, yo tengo un ángel, Dios me da un ángel. No. Al creyente, aquel favorecido de la gracia, Dios mismo está con él, ayudándole en su humana debilidad. Eso es.
No hay ángel de la guarda. Y la referencia en cuanto a tiempo nos indica su presencia real, constante, con el favorecido por la gracia. Esto, hermanos, es de asombrarse, ¿no? De esta asistencia divina tan sublime que acompaña al creyente. Eso es de uno llegar a reflexionar frente a es que es Dios mismo. No es uno de sus vastos ángeles en su ejército que tiene y que a cada uno le pone uno, no, es Él mismo que está con el creyente, con aquel que le ha favorecido de la gracia. Y frente a eso, ¿se siente reconfortado por esto, hermano? Es aquí donde reflexionamos y concluimos que si Dios nos deja, caeremos profundamente en la miseria. Y lo otro es, ¿un débil puede hacer algo por sí mismo? Cuando hemos estado tan débiles, ¿podemos hacer algo? Necesitamos el favor, una asistencia externa, ¿cierto? Por lo general no lo podemos. Y al evaluarlo en la dimensión de lo que está inclinado, pues nuestra naturaleza, nuestro corazón presenta aún peor tal necesidad, ¿cierto? Es muy diferente una enfermedad a la condición en la que nos encontramos frente a nuestro pecado. Aún peor. Necesitamos entonces una asistencia. Y es, como lo vemos acá, Dios mismo. Por eso no podemos solos. El creyente no puede solo. Por eso está disponible esta asistencia divina, este respaldo divino. Que aquí ya echando memoria se me olvidó decirles cómo está titulado el sermón. Y es esa intercesión del Espíritu Santo y su respaldo divino a favor del creyente. Esa es la respuesta que necesitamos, que necesita el creyente, porque no estamos solos. Nos habla de esa gran asistencia de Dios a favor de nosotros, porque no lo podemos. Por eso, hermanos, para nuestra vergüenza, cuando resistimos al Espíritu Santo para así salirnos con la nuestra y no dándole muerte aún al pecado, ¿sí? Que cada uno ya conoce y que es contra Dios mismo, pues estamos resistiendo la disposición, estamos rechazando esa ayuda, esa asistencia divina que nada más ni menos es Dios mismo. O también nos habla de que no somos creyentes, ¿cierto? Y estamos engañados. Solo está simpatizando, pero para muerte y no para vida. Esto nos muestra y nos lleva a esa reflexión. Y quisiera leer de la misma palabra de Dios que habla de la debilidad de cada uno de nosotros y los diferentes escenarios y niveles de nuestra humana debilidad. ¿Y por qué necesitamos tal asistencia? En Efesios 4, versos 22 al 32 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, ¿qué hacemos? Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, sed misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Resume claramente lo que es nuestra humana debilidad
Y bajo esa ayuda y esa asistencia divina, ¿qué debemos mejorar? Podemos ir allá, podemos reflexionar en Efesios 4, 22 al 32, allí, y pedirle al Señor que nos identifique, nos ayude a puntualizar más cuál es esa humana debilidad y en la cual necesitamos su asistencia. Es un buen ejercicio y la forma de reflexionar frente a nuestra conversión, frente a ese favor divino. Este texto bíblico nos habla de la realidad de cuál es nuestra humana debilidad para con la asistencia que necesitamos del Espíritu Santo, para esa forma que nos ayude a quitar y a morir, mortificando ese pecado, pero con la necesaria presencia de la ayuda de Dios mismo. Pablo ha sido así muy reiterativo. No podemos solos. El creyente no puede estar confiado en sí mismo. Necesita de Dios mismo para poder darle muerte a su pecado, muerte a esa humana debilidad. Pablo ha sido muy claro en ello. Y lo hemos visto ya en varios domingos. Esa misma intención. Y también revela que hay una responsabilidad de cada uno. No tampoco podemos nosotros soltarnos. No. Hay una responsabilidad de cada uno del creyente. Cada creyente tiene ese deber. Ya que de lo contrario, si no estamos haciendo, ya identificando nuestro pecado, estamos resistiendo al Espíritu Santo y contristándolo. Por no trabajar en mi responsabilidad, sabiendo que aún se presenta estamos en una humana debilidad. Tú que estás ahí sentado, hablando al creyente, ya sabiendo, conociendo tu debilidad, cuál es tu pecado, en eso que estás identificando, ¿estás permitiendo la ayuda de Dios mismo? La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la necesidad de tu debilidad para su asistencia divina en tu vida? ¿Ya identificaste lo específico de tu humana debilidad? Bueno, ¿y por qué es indispensable y vital la asistencia del Espíritu Santo en el creyente? Pues esta parte siguiente nos explica la razón fundamental que aparte de su asistencia en nuestra debilidad, pues aún más o hace algo más el Espíritu Santo en su asistencia divina y empática con un medio de gracia indispensable que es la oración, que es nuestro segundo punto, la partecita restante del versículo 26. Entonces ya vimos por qué es importante esa asistencia vital del Espíritu Santo a favor del creyente, que es por nuestra humana debilidad. Ahora vamos a observar ese nivel de petición del Espíritu Santo por el creyente. Y dice así: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aparte de que, como corona de la creación caída, se presenta un conflicto en el ser humano y una imposibilidad de adoración y acercamiento a Dios, Pablo nos ha dejado claro que también aquel favorecido de la gracia no deja de por sí, por el momento, de tener una lucha constante con su pecado, pues aún está presente, pero ya sin gobierno, sin autoridad y sin poder. Y aún nuestra humana debilidad en la expresión de nuestras oraciones presenta un conflicto, ¿cierto? Presentamos una debilidad frente a ella en este medio bendito de gracia, pero que no nos impide y tampoco quiere decir eso que debemos dejar de hacerlo, no, sino ver que aparte de nuestro deber en ella, ¿sí?, en este medio de gracia, de poder acercarnos a Dios por medio de la oración, pues aún en tal medio de gracia tenemos una ayuda, y es una ayuda genuina, que la complementa, la embellece así para que sea aceptable. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Y aquí observamos que no es una ayuda superficial, sino como lo acabamos de ver al inicio del versículo 26, que el Espíritu Santo nos ayuda de forma mancomunada, nos ayuda a que con nosotros como creyentes en esta posición, nos ayuda a oponernos a aquella debilidad. Pues el Espíritu Santo está ahí ayudándonos, está juntamente con el favorecido de la gracia en el favor de aquellas oraciones que están dentro del modelo y lo aceptable por Dios, pero que así necesitan ser presentadas con una condición especial. Y es clásico de nosotros, iglesia, que habla claramente de nuestra humana debilidad, ya que muchas veces nos sentimos orgullosos por las palabras que salen de nuestra oración, ¿cierto? Realizamos una combinación de palabras también estructuradas que nos sentimos muy orgullosos a veces o estamos satisfechos con nosotros mismos de la forma en cual hemos orado, ¿cierto? Y no digo que esté mal, pero el Señor nos ha dejado un parámetro, nos ha dejado una guía o un modelo como es la oración del Padre Nuestro para saber qué elementos deben ir dentro de la oración para que sea conforme y aceptable delante de Dios. Bueno, eso en ese lado de lo que hemos aprendido, pues, cómo es que debemos orar, ¿cierto? Hasta hemos aprendido a orar aquí en lo que la Reforma nos ha llevado, esta parte doctrinal, más seria, más mesurada. Pero hemos conocido y hemos venido a iglesias que por esa errada teología en la oración hemos visto y también lo hemos hecho, oraciones conchudas, ¿cierto? Oraciones abusivas, oraciones irreverentes, exigiéndole a Dios y claramente fuera de esos parámetros que debe llevar una oración. Y ahora tenemos esta revelación y que hemos aprendido por la doctrina y la enseñanza bíblica reformada, esa mesura, ese cuidado, esa reverencia que debe llevar la oración o la construcción por medio de las palabras para que sea una oración nacida de un corazón humillado, arrepentido, necesitado de la gracia del Señor, sea conforme a su voluntad. Pero entramos a esta parte del versículo 26 y nos encontramos que nosotros, como nosotros pedimos o oramos, ¿es lo conveniente? Pues el texto, la palabra del Señor nos dice que por nuestra humana debilidad, el creyente, favorecido de la gracia, nosotros no pedimos como conviene. La razón, porque no lo sabemos. Otra vez, hermanos, no nos confiemos. No caigamos en el orgullo y la prepotencia de que somos suficientes en este medio bendito de gracia. Por más bonito que nuestras palabras suenen o cómo se construyen dentro de una oración dirigida a Dios, hermanos, no nos confiemos de que es una oración aceptable delante de Dios. Caemos en el orgullo, caemos en la pretensión. O que con esto que sí dije, voy a tocar el corazón de Dios. Hablando de forma así, palabras antropomórficas. No sabemos orar como conviene. Y esto, aparte de que nos humilla, hermanos, de que nos debe llevar a cuidarnos de nuestras expresiones de corazón en medio de la oración, también nos pone una tarea. Nos lleva a la reflexión de que debemos esforzarnos en el sentido de que debemos conocer más su palabra, su voluntad, para reconocer nuestra humana debilidad en medio de la oración y así pedir su asistencia divina para la guía en el momento que vayamos a dirigirnos a Dios en oración o en petición, ya sea de forma privada o de forma pública. Su asistencia es necesaria. Es vital que pidamos al Señor que nos ayude en frente a la oración, reconocer nuestra humildad aún en ellas y orar al Señor. Porque a veces nosotros caemos en que somos suficientes aún en un medio de gracia. Y recordemos que es un medio de gracia que se nos ha dado, no es de nosotros. Pero nos sentimos a veces muy enorgullecidos de tal oración que hacemos. Tengamos cuidado, no nos confiemos por nuestra humana debilidad. El conocimiento de esta verdad nos sigue afirmando y asombrando de quién es Dios. Y quedamos sin palabras para definir su gran misericordia. Como he dicho en anteriores enseñanzas,
no solamente se queda allí en la obra salvadora que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz, ¿sí?, al Él posicionarse en el lugar del culpable, sino que seguimos descrestándonos de los diferentes matices, los grados de niveles de la obra de Dios y cómo está involucrado en ese estado que ha favorecido al convertido, a quien le ha permitido que crea en el Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. No se quedó solo allí, sigue el trabajo constantemente en el creyente y sigue él asistiendo en él por su humana debilidad, por nuestra humana debilidad. Sigue favoreciendo al indigno, sigue presentándose allí. Esos son los diferentes matices y grados en los cuales vemos en cómo Dios actúa a favor de su pueblo. Y la parte que resta del versículo 26 se centra en describir 3 presentaciones del Espíritu Santo en la ayuda conjunta, mancomunada, frente a la oración del creyente. ¿Por qué? Porque, ya lo vemos acá, no se nos olvide, ¿sabemos cómo orar? No, porque no oramos como o no pedimos como conviene. Pero miren cómo se presenta el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Cómo es que está ahí tan involucrado en esa asistencia vital y el nivel de petición que él hace a favor del cristiano que aún es débil. Y como no sabemos qué hemos de pedir como conviene, pues el nivel de petición del Espíritu Santo a favor del creyente es como nos muestra su intercesión. Y sí hay que aclarar que lo que quiere dar a entender la palabra que intercede tiene una acción muy fuerte y profunda. Eso es lo otro. Por eso es el nivel en cómo él se presenta a favor del creyente, en esa forma mancomunada. Es decir, no es una simple oración o petición, sino tiene una profunda fuerza en medio de tal solicitud delante de Dios. Describe un involucramiento muy personal de la tercera persona de la Trinidad. Por eso soy como tan enfático en eso, tercera persona de la Trinidad, Dios, porque a veces no entendemos eso y sé que vamos a quedar un poco, ¿cómo así? ¿Cómo es que el Señor está ahí mismo en tal asistencia vital y en este nivel de petición? Uno queda un poco consternado, la verdad, pero pedirle al Señor porque es así, es una realidad y hay que echarle mano a eso. Y eso trae consuelo, trae tranquilidad, esperanza y paz en medio de nuestra aún sufrimientos, pero que no son dignos de ser comparados con la gloria venidera. Nos habla, y que es para nuestra reflexión, es que nuestra humana debilidad es seria al punto de ser necesario la asistencia divina de la persona del Espíritu Santo hasta el nivel de interceder por el cristiano. También nos lleva a esa reflexión. Es decir, que no es un juego en la condición en la que estamos aún. No es un juego. Mire hasta dónde Dios llega para asistir al creyente en su humana debilidad. Por eso no nos confiemos de nuestro pecado, que aún mora en nosotros. Mira hasta dónde lleva la asistencia de Dios. Entonces, ¿qué nos habla la tercera persona de la Trinidad en relación a esta ayuda? En cómo se presenta para solicitar ante alguien de autoridad, es decir, Dios, a nombre o a favor de otro, en este caso, el creyente. Entonces, como dije, y es como el texto lo enseña, observamos que el Espíritu Santo intercede, ¿sí? Y en tal acción se presenta primero, dice el texto, por él mismo. Dice, pero el Espíritu mismo. Esa es la primera presentación, cómo él se presenta en medio de la intercesión, él mismo. También se presenta en la intercesión, sigue diciendo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Esa es la segunda. Y último, se presenta en la intercesión de manera que es con gemidos indecibles. Siendo así, miremos cada una de estas presentaciones. La primera, se presenta en la intercesión él mismo. Dice el pasaje que nuestra primer presentación de él, la primera presentación de él, es que el Espíritu mismo intercede. No está diciendo de Dios, la tercera persona de la Trinidad,
nos está diciendo que es exactamente Él, no otro. Está su persona asumiendo intercesión para presentársela a Dios a favor del débil. ¿Cierto? No olvidemos el versículo 26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso Él mismo se presenta. Él mismo. ¿Dios conoce a alguien más fuera de Él? No. Y en su ayuda y en su asistencia, por eso, para que sea aceptable tal intercesión o oración, embelleciendo esa oración del creyente, por eso debe ser Él mismo. Eso nos dice la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué otra autoridad que sea digna puede acercarse al Padre y así presentar la petición que sea de afinidad correcta? Solo puede ser Dios mismo. Y en esta ocasión es la persona del Espíritu Santo. Nos sigue dando claridad o nos especifica por qué dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra humana debilidad. Pues aquí ya nos está dando esa claridad. ¿O por qué es importante eso? Dios no reconoce ni acepta a nadie en algo tan importante que solo Él. Una exclusividad para favorecer a alguien. Cada uno que ha creído en el Señor con sumisión y reconocimiento al Señor Jesucristo, pues tiene esta exclusividad de que el Espíritu Santo le ayude a presentar tal intercesión en esa Trinidad, ahí mismo. No la lleva a otro lado, es con Dios mismo. Y miren, hermanos, la forma tan personal de cómo Dios toma al favorecido por el amor que la obra de Cristo ha hecho en el pecador redimido. Hasta allí lleva o le da esos beneficios. Le permite tener esas oportunidades, esa exclusividad. Eso es de admirarle. Eso es de honrar más a Dios. Y ahora, no solo el Espíritu Santo realiza personalmente la petición de una que sea apropiada tal oración, ¿sí? Sino que esta segunda descripción de este respaldo divino es que Dios lo realiza con nosotros, ¿sí? Pero por nosotros, es decir, a causa de nosotros. Enfatiza lo que la primera parte del versículo 26 dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pues es así que Él lo hace por nosotros. ¡Qué respaldo, hermanos! Tan misericordioso, tan maravilloso, tan filial, tan familiar. Y que en comparación contrasta con la enorme soberbia de nosotros cuando demandamos la asistencia de Dios, pero para nuestros deleites y pasiones. Como hemos caído o lo hemos hecho en nuestras anteriores caminares de la fe. De una forma equivocada, con orgullo, con prepotencia, con soberbia demandábamos a Dios: Señor, dame esto. Y hacía, y ayunaba, y pactaba. ¿Y qué? Nada estaba siendo escuchado. Nada. Solamente satisfaciendo mi enorme orgullo. Pero aquel que genuinamente se acerca al trono de gracia bajo los estándares mínimos de una oración o petición humilde, genuina, arrepentida, necesitado, humillado, gracias al Espíritu Santo que embellece y da el sentido adecuado de cómo debe llegar esa oración al Padre. Es propicio conforme a nuestra debilidad. Nos salva, nos da tal oportunidad, pero sigue en ese camino el Señor con aquel favorecido. Entonces, ¿debemos dejar de orar? No. Debemos mejorar en cuanto a actitud. Debemos mejorar en cuanto a disposición humilde y en cuanto a conocer en el carácter bíblico sobre su revelación, para que así junto a su embellecimiento sea dignamente presentada tal oración delante de Dios. Eso es lo que nos muestra. Ese es el medio de gracia de oración, pero que debemos mejorar cada vez más en tal acercamiento, en tal medio de gracia. Y miren el respaldo que tenemos y el nivel
que llega es o al nivel que el Espíritu Santo lo hace, es esa última presentación. Ya lo vimos, Él mismo lo hace, exactamente Él, no otro. El Espíritu Santo por sí mismo intercede por nosotros y lo hace a causa de nosotros, porque no sabemos cómo orar, no sabemos cómo se conviene orar por nuestra humana debilidad. Y ahora miremos el nivel, ya para terminar esta última presentación del Espíritu Santo. Y sí que nos puede llegar a asombrar, con difícil comprensión, como les decía, pero llega a ser un misterio eso. Termina diciendo que la forma como lo hace es con gemidos indecibles. La expresión con la que realiza el Espíritu Santo en su ayuda mancomunada por el creyente a causa de él, no es ni un 1% de cómo muchos de nosotros lo hacemos en la realización de una petición al Señor. Dice que es con lamento. Eso significa gemir. La creación se lamenta, gime. Nosotros, el creyente, gime mientras es llamado, glorificado, gime por la atención que hemos venido hablando, un lamento. Y sabemos que por hablar de lamento, ya de por sí un lamento es un sentimiento agónico, pero aquí lo describe como indecible. El Espíritu Santo, como un abogado que intercede por su cliente, este obrar es aún más especial, ya que esta expresión profunda la lleva al interior de la Trinidad y que solo puede ser entendida por Dios mismo, ya que para nuestros oídos no son entendibles. El gemido del Espíritu Santo sobrepasa incomparablemente la capacidad del entendimiento de nuestra humana debilidad. Juan Calvino dice: jamás alguien podrá por sí mismo pronunciar con sabiduría una sola palabra si Dios no lo hace por un instinto secreto de su espíritu. Es algo personal, es algo muy interno de Dios, que llega hasta ese nivel, gemido indecible. Expresión indescriptible para cualquier oído humano, pero que Dios conoce muy bien. A veces pensamos que Dios, hablando de la Trinidad, es ajena a esta tensión en la cual ha favorecido a su pueblo. Ahí no lo dejó solamente, no es ajeno a ello. Y eso habla de que no es un Dios tirano en el Señor que nosotros creemos. Es decir, este sufrimiento que estamos en este plano, antes del que el Señor venga, y tenemos esa idea, ¿cierto? Pero al enfrentarnos a este texto y al ver cómo se engloba y a dónde apunta también este plan de redención, esa idea cae. Y tenemos un equivocado razonamiento frente a ello, porque en realidad observamos que es un sufrimiento esta tensión. Pero no nos hagamos los mártires. Sabemos que Dios es sin pasiones y que hay muchas cosas que aclarar en la eternidad cuando el Señor nos llame a su seno, pero se presentó, por decirlo así, un sufrimiento al detenernos que el Padre entregó a su Hijo. Y su Hijo amado toma la culpa y sufre el Señor al humanarse y someterse en ello al vivir en esta esfera. Y lo que es honra y gloria es que sigue continuando, ya que no quedó allí, sino continúa tal sufrimiento, por decirlo de alguna manera, ya que uno de los misterios del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es que gime por nosotros. Si pensamos que terminó allí, no, continúa tal lamento por la condición de nuestra humana debilidad, por la condición del pecado. Es un misterio sin duda, pero que debe llevarnos a ser conscientes de que el pecado no es un juego. ¿Juegas con él? ¿Simpatizamos con él? ¿Coqueteamos con él? La obra del Espíritu Santo va paralela a la obra de la intercesión del Señor Jesús como sumo sacerdote a favor del creyente. Vemos esa continuidad y no paró allí, sigue, se hizo la obra magna de redención, pero continúa por nuestra humana debilidad y es tan así que necesitamos la asistencia divina, en este caso la tercera persona de la Trinidad.
Es toda una logística divina. ¿Y cómo vemos esto, iglesia? No es un juego, es una misteriosa realidad y gloria a Dios por ello, porque no nos deja en tal ignorancia. Y para terminar, pasemos a nuestro tercer punto, para que sea completada esta gloriosa revelación que está en nuestras manos, que es la efectividad de la intercesión del Espíritu Santo a favor del creyente. Dice así el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, y así es lo que veíamos en el versículo 26, y que siendo una verdad, pues la obra del Espíritu Santo, su asistencia a favor del creyente, por su humana debilidad, pues la intercesión o la acción como abogado en medio de la oración, es que es efectiva la intercesión del Espíritu Santo. Es decir, que tiene la capacidad suficiente de lograr el efecto que desea para con Dios. Gime la creación, gime el creyente, gime el Espíritu Santo con nosotros por esa aflicción del tiempo presente, pero que no se compara con la gloria venidera que se manifestará muy pronto. Pero que mientras ocurre la llegada de esa gloria venidera, el respaldo de la asistencia divina por el Espíritu Santo es que no hay que temer, ya que la intercesión es efectiva. Dice el texto, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Cuál es la intención del Espíritu? Pues las palabras no son necesarias en tal gemido indecible de Él, ya que el Padre Santo entiende y concuerda con lo que dice y hace el Espíritu Santo. ¿Quién es el que examina y considera detalladamente el corazón del hombre? ¿Quién es el que los pesa? Dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Así es. El Padre conoce muy bien la intención de nuestro corazón. ¿Y nos da vergüenza de ello? ¿Qué secretos hay ocultos en tu corazón? Bueno, por la palabra de Dios sabemos cómo es nuestro corazón. Mateo 15, 19 al 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero a diferencia de ello, y qué bueno que es así, y es que aquí donde vemos un carácter sin igual, siendo la efectividad del Espíritu Santo en su asistencia o ese favorecimiento divino, es que su intención es conforme a la voluntad de Dios. Y es así, y en tal sintonía y armonía es que aboga e intercede por los santos. Entonces no hay que preocuparnos. Oramos, nos esforzamos porque sea mejor, más clara, más conforme a su palabra, conforme a esos elementos que lleva el Padre Nuestro, y claramente el Espíritu Santo la lleva al interior de Dios para que sea correctamente expresada, entendible dentro de la Trinidad. Pero es efectiva la oración, es efectiva esa intercesión con gemidos indecibles del Espíritu Santo allí. ¿De qué hay que preocuparnos? De mejorar en tal disposición como creyentes y responsabilidad a Dios, al Señor. Qué palabra tan grande que para el favorecido de la gracia, aquí también de ser definido como santo, ¿cierto? Como un santo necesita que intercedan por él, pues es por ello la necesaria intercesión del Espíritu Santo por su efectividad y por nuestra humana debilidad. Aún está presente en este lado la presencia del pecado, en este plano, nosotros lo sabemos muy bien. Aún está en los santos por el cual Cristo los ha hecho por sí aceptables. Pero mientras tanto, el santo del mundo debe estar sujeto a la ayuda mancomunada de Dios por su humana debilidad y por aún no saber cómo orar como conviene. Es por ello su efectiva intercesión por los santos redimidos por Cristo, escogidos por el Padre.
Su intercesión por los santos, es decir, por aquellos que han sido apartados para vivir vidas consagradas a la gloria del Dios Trino revelado en Cristo Jesús, aún está en tensión. Por eso también gime el creyente y la creación esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, como el versículo 23 lo señala. Por eso es necesaria su asistencia vital, su ayuda, su presencia ahí. Por eso debemos echar mano, porque si no lo hacemos, estamos resistiendo y contristando al Espíritu Santo. Así que, hermanos, el creyente sufre, claro, pero con esperanza, y con esto que hoy nos hemos detenido y hemos sido instruidos aún más, porque vamos a poder estar tranquilos de esa obra redentora del Señor, y que aún en medio de la oración, en este medio de gracia, el Señor nos va a ayudar en tal asistencia, para que sea digna esa oración y no llegue, porque si no tuviera ese filtro, por decirlo de esa forma, sería indigna. Por eso el Espíritu Santo está presente ahí, para que sea dignamente presentada con gemidos indecibles ante el trono celestial. Hay sufrimientos en el tiempo presente, pero la asistencia y de la mano divina por el Espíritu Santo podemos esperar con paciencia esta carrera mientras somos llamados por el Padre. Ese es nuestro trabajo, nuestro deber, nuestro desafío día a día como creyentes, de no impacientarnos en medio de este transitar por este mundo, por la tensión que se presenta, sino de su mano cada vez mejorar en ser pacientes y de saber descansar y apoyarnos en esa ayuda mancomunada que está ahí presente, pero a veces somos nosotros los que la resistimos. Es ahí el cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, no nos confiemos, estemos atentos y dispuestos a esta ayuda que Dios mismo nos ofrece en la persona del Espíritu Santo para honrar mejor a nuestro Señor Jesucristo y dar mejor testimonio de Él al mundo. Entonces, oremos.